Bueno, mis hermanos, buenos días con cada uno de ustedes. Qué bueno que ya pues pudieron conectarse ahora por este medio, el Zoom. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Qué bueno que estén ahí junto a su familia. Pues algunos ya los vi antes en las pantallas. Qué bueno, gracias a Dios que aquí estamos una vez más. Dios es el que nos permite estas reuniones y Dios tiene grandes propósitos con su iglesia, con cada uno de nosotros. Así que bienvenidos a este tiempo de comunión, este tiempo que ya pues hemos podido alabar a nuestro Dios y también ahora vamos a tomarnos de este tiempo para meditar, reflexionar en torno a la Escritura. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por el cuidado que tú nos das, gracias por la guía que tenemos a través de tu Espíritu Santo y a través de tu Escritura. Señor, en esta mañana te pedimos que tú nos des esta dirección, esta guía una vez más, con todo lo que vamos a hablar, a enseñar con respecto a la Escritura tuya, Señor. Así que pedimos que tú nos des sabiduría, discernimiento y sobre todo, Señor, que al final, después de todo esto, podamos aplicar a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, creo que cada uno de nosotros hemos desarrollado muchas destrezas en nuestra vida. Seguramente usted tiene muchas cosas, sea como trabajador, como profesional. Bueno, tantas cosas que hemos aprendido durante la trayectoria de nuestra vida. Si ya somos adultos, pues los niños, los jóvenes están en ese proceso de aprender, sea por medio de experiencias propias, por medio de estudios. Bueno, un sinnúmero de cosas que uno se puede aprender en torno al desarrollo de nuestra vida. Si usted es un profesional, si usted es un empresario, usted no desarrolló esto de la nada, pues fue toda una trayectoria que usted tuvo que llevar, toda una preparación y ahí está. Ahora, la situación es que nosotros los seres humanos nos capacitamos en muchas cosas, como digo, desarrollamos destrezas, habilidades, bueno, talentos que Dios nos ha dado, los dones, sobre todo ahora como cristianos. Bueno, hay un sinnúmero como yo de cosas en medio de nosotros que los vamos desarrollando, vamos aprendiendo, otras pues ya están, como decir, encarriladas en nuestras vidas, pero me queda como un vacío en torno a esto cuando vamos a la Escritura, y me refiero a lo que es esta virtud, ¿sí? En medio de tantas, claro, que nos muestra la Biblia, pero hoy pues voy a estar tocando esta área que tiene que ver con la fidelidad. Pues hablé de muchas cosas que están en torno a nosotros, que dedicamos tiempo para aprender, para desarrollarlo, pero me hizo pensar mucho en cuanto a esta área espiritual que tiene que ver con la fidelidad. ¿Cómo está usted en este aspecto? En cuanto a su fidelidad hacia todas las áreas en su vida. Al analizar yo esta parte, pues me llevó a pensar en mi propia vida, pensando quizá desde la niñez y llegué a una conclusión de que cuando era niño yo no tenía ni idea de lo que era fidelidad. Nadie me había instruido directamente o me enseñaba así a ser fiel. Claro que me enseñaron mis padres a no robar y todo esto, la integridad estaba ahí, o sea, de alguna manera, pero en cuanto específicamente a esto de la fidelidad, pues no lo desconozco, nunca, digamos, lo paré mucho asunto. Ahora, cuando fui desarrollando en la adolescencia, les digo, también soy honesto, pues no estaba tan claro la fidelidad, sí, o sea, quizá solo en el concepto o un concepto distorsionado. Cuando voy creciendo, desarrollando, pues en los estudios y todo, pues ahora me doy cuenta que no era fiel, no había entendido la fidelidad. Y luego en un trabajo, después del matrimonio, y todavía yo no lograba entender a ciencia cierta de lo que era la fidelidad, solo había un concepto bien distorsionado. Y ahora me doy cuenta cuán importante es esta virtud en la vida de cada ser humano. Y me llamó mucho la atención esta parte porque podemos ver, hablando puntualmente, qué sé yo, del matrimonio y viendo las estadísticas, es impresionante todo lo que tiene que ver con la infidelidad
matrimonial. Es impresionante todo esto. Pero esto también tiene que llevarnos a la fidelidad a Dios. Si yo les digo, de niño, si recuerdo esto, quizá creía en Dios, pero qué lejos estaba de la fidelidad a Dios. Qué lejos estaba de la fidelidad a la iglesia. Y no fue fácil después cuando el Señor me fue instruyendo, enseñando en todo esto. Y claro, si podemos ver las consecuencias de la infidelidad cuando no somos fieles a una causa, es tremendo. Es un caos. Solo revisando algunos personajes de la Biblia que supuestamente la Biblia nos enseña como grandes personajes, grandes siervos, todos de alguna manera han caído en esto. Miren, empezando desde Adán mismo, ya fue infiel a Dios. ¿Qué tal de un Jacob? Qué tremendo la vida de Jacob. Era un siervo del Señor, pero qué infiel. O sea, en su familia, con su hermano, con su padre. Si vamos al mismo David, este hombre que dice la Escritura que tuvo el corazón conforme al de Dios, también le fue infiel en un cierto momento a Dios, cometió un adulterio. ¿Qué tal el hombre más sabio de todos los tiempos, Salomón? A la final fue infiel. Bueno, ¿qué tal de un apóstol del Señor Jesús, el apóstol Pedro? También le falló. El pueblo de Israel le falló, fue un pueblo infiel. Entonces, ¿acaso tendremos que llegar a la conclusión de que entonces no podemos ser fieles? ¿Será tanto así? Bueno, el Señor nos va a mostrar con más exactitud en este pasaje aquí cuando seguimos en el libro de Hechos, capítulo 6, la última parte y también todo el capítulo 7 vamos a estar revisando y vamos a concentrarnos en este personaje Esteban. Esteban, que fue uno de estos siete hombres que pues los discípulos dijeron que busquen entre la iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva, cuando había estas quejas en la comunidad cristiana. Y Esteban justamente es uno de estos 7 hombres que daba las características ahí que eran llenos de conocimiento, de sabiduría y del Espíritu Santo. Entonces ahora nos vamos a concentrar en este hombre, en Esteban, y vamos a ver a través de Esteban, claro que después tenemos que enfocarnos en nuestro Señor Jesucristo. Él es el hombre perfecto, el fiel 100%. Pero Esteban, que fue uno que se comprometió, que siguió a Cristo, pues vamos a ver en él ciertas características que tienen que ver con la fidelidad a Dios. Y la fidelidad, cuando digo fidelidad a Dios, eso quiere decir o involucra que el resto de cosas en las cuales nosotros nos movemos o desarrollamos, ya tiene que haber la fidelidad, porque eso es fidelidad a Dios, en todo sentido. No podemos decir solamente en cierta área, en la iglesia, en este ministerio soy fiel. No, es en toda nuestra vida. La fidelidad a Dios abarca todo. Entonces, a través de todos estos pasajes, versículos que vamos ahora a verlos, vamos a ver, como digo, algunas cualidades que tienen que ver con esta gran virtud que es la fidelidad. Así que vamos a empezar. No voy a leer todo el texto porque es demasiado extenso, pero vamos a ir topando algunos versículos. Pero tenga abierto también su Biblia ahí en Hechos capítulo 6. Vamos a empezar con el primer punto, que vamos a ver la responsabilidad delegada o responsabilidades que el Señor nos ha delegado, quizá desde muy temprana edad, como estudiantes, en el matrimonio, en el trabajo. Bueno, ¿cómo está esta situación de la fidelidad? Responsabilidades delegadas. ¿Por qué digo esto? Porque aquí vamos a ver en Hechos capítulo 6, quiero leer el versículo 1 en primer lugar. Dice que Esteban, hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Bueno, sabemos por el contexto del resto del capítulo 6, como digo, que este era un hombre que fue llamado por Dios a cumplir ciertas responsabilidades en la iglesia. Pero aquí, a partir del versículo 1, vemos que fue más allá. No solo que se concentró a atender en las mesas, como nos menciona acá en cuanto a las necesidades en la iglesia, sino que él fue más allá en cuanto a la predicación del mensaje del Evangelio, como estamos viendo aquí. Este hombre estaba lleno de la gracia del Señor y hacía grandes cosas, milagros, prodigios, pero siguiendo el pasaje vamos a ver que fue uno que empezó a compartir el Evangelio. Él asumió la responsabilidad delegada por Dios de principio a fin. Aquí está,
porque al final del capítulo 7 vamos a ver en qué termina todo esto, porque ahí justamente incluso ya va a morir Esteban. Entonces la fidelidad, como vamos a ver, es de principio a fin. En este sentido, bien, entonces la responsabilidad ministerial lo he puesto aquí como primera cosa. Ahora, es que si nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos, si hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, esto es lo más grandioso para nosotros, ser hijos de Dios. Y entonces si somos hijos de Dios, el Señor nos asume ciertas responsabilidades. Yo creo que ningún hijo de Dios está fuera de todo esto, porque la Escritura, la palabra nos muestra que el Señor tiene propósitos, no pequeños, grandes propósitos con cada uno de sus hijos, y el Señor empieza a delegar funciones. Es lo mismo como en una familia, nosotros como padres, desde pequeños nuestros hijos, cuando van desarrollando, vamos delegando ciertas cosas de acuerdo a sus cualidades para que ellos a futuro, cuando crezcan, sean responsables también. Entonces el Señor de la misma manera hace con sus hijos. En este caso estamos viendo a Esteban, un hijo de Dios, que le delega responsabilidades. Y lo que estamos viendo es cómo lo asume, cómo asume su responsabilidad ministerial. Ahora, cuando hablo de responsabilidad ministerial, no pensemos solamente, es que yo pertenezco a un tal ministerio, es que yo estoy delegado en esto y ahí tengo que concentrarme, ahí quiero ser fiel. No, cuando hablo de responsabilidad ministerial, esto va más allá. Para nosotros asumir el reto, para asumir el mandato del Señor en ciertos servicios, ministerios, nosotros tenemos que antes mostrar nuestro propio testimonio. Eso quiere decir que, hablando de la fidelidad, pues yo tengo que ser fiel a mi esposa si soy casado, fiel en mi trabajo, fiel en cualquier área donde yo me desarrolle. Tengo que mostrar ese testimonio de que soy fiel, de que soy una persona confiable, que las personas me conozcan de esta manera. Ese es el testimonio que tiene que dar un cristiano. Entonces, en el ministerio, ya es un reflejo de lo que yo hago en el resto de las áreas de mi vida. Entonces, esto es lo que está mostrando Esteban. No es que solamente él hacía lo que le delegaron los apóstoles. No, seguramente él era íntegro en todas las cosas, fiel en todas las áreas de su vida. Entonces, por eso aquí podemos decir que las responsabilidades inmersas, ¿sí?, que están hablando de lo ministerial, involucra, qué sé yo, matrimonio, involucra trabajo, familia, los amigos. Y por eso el apóstol Pablo, pues en 1 Corintios capítulo 4, verso 2, él nos aclara bien esta situación cuando se trata de la fidelidad. Él nos dice aquí, ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Bueno, como dije antes, pues el Señor ha delegado a cada uno de sus hijos ciertas responsabilidades, ciertos encargos, que usted seguramente sabe, conoce, sabe qué es lo que el Señor le ha delegado. Como cristianos y como hijos de Dios tenemos muchas responsabilidades que asumir y tenemos que hacerlo bien y claro, con fidelidad, con integridad. Entonces, como dice Pablo, que tenemos que, a los que hemos recibido esos encargos, se nos exige, ponga atención a esto, se nos exige, el Señor nos está exigiendo que demostremos ser dignos de confianza. Que los demás confíen en usted como cristiano, como hijo de Dios. Quien quiera que sea, que usted muestre, porque aquí dice, se les exige que demuestren ser dignos de confianza, confiables, fieles a Dios. Ahora, yo puedo poner aquí un punto que para mí me llama mucho la atención, donde a veces no queremos asumir ciertas responsabilidades o empezamos a ver un poquito como de lejos. Es que dice, no, yo no me quiero comprometer. Cuando yo escucho esto, sí me hace pensar muchas cosas. ¿Por qué no quiere comprometerse? Es que dice, tal vez falle. No, el Señor nos conoce a nosotros. Hemos puesto ejemplos de que sí vamos a errar, vamos a cometer errores. Todos somos imperfectos, pero hay que asumir el reto. Por eso es que muchas veces, miren, hablando del matrimonio, el Señor creó hombre y mujer, el Señor estableció el matrimonio, el Señor puso los principios para el matrimonio. Pero ¿qué es lo que pasa en ciertos casos? Se une hombre y mujer, hoy se lo conoce como unión libre, y entonces uno se pregunta, ¿por qué no se casan? Porque en verdad no quieren asumir la responsabilidad del matrimonio, pienso yo, esa es mi perspectiva, puede ser otras cosas, pero a mí me llama la atención esto,
he preguntado muchas veces, ¿por qué no se casa? Es que me dan una serie de argumentos, pero en primer lugar ya no estamos siendo fieles a Dios. Si Él nos dice que tenemos que asumir, si pues nos queremos juntar y formar una familia, pues el principio es el matrimonio, como tiene que ser bíblicamente. No podemos vivir juntos. Esto es querer no asumir responsabilidades, porque dice, bueno, si algo pasa, nos abrimos y no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? Yo me pregunto. Pues hay muchas cosas detrás de todo esto, porque no queremos asumir las responsabilidades, y a veces en el ministerio también, como cristianos, en lo que Dios requiere, en lo que Dios nos ha dispuesto, como que no queremos asumir responsabilidades. Entonces solo empezamos a ver de lejitos las cosas. Esto no es así, esa no es la voluntad del Señor. Tenemos que adentrarnos y asumir a lo que Él nos manda. Él nos exige, dice que demostremos que somos fieles, pero si no estamos haciendo nada, entonces ¿cómo vamos a mostrar esto? Entonces, ahora, Esteban está haciendo este trabajo, está mostrando, pero en medio de todo esto, pues vamos a ver que hay una oposición. Si leemos del versículo 9 al 15, vamos a entender esto. Dice, con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y los llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada a Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. La oposición. Esteban asumió la responsabilidad ministerial, asumió la responsabilidad como cristiano. Yo diría casi 100%, no digo 100% porque todos somos imperfectos. Pero aquí en el texto vamos a ver cómo asumió esta responsabilidad Esteban. Y cuando hay esta situación, cuando lo asumimos con toda la responsabilidad, va a haber oposición. Como aquí estamos viendo, estos hombres, estos religiosos que se presentan ahí, ven que las señales, todo lo que estaba haciendo Esteban, cómo estaba predicando, y de pronto lo que vemos ahí es envidia, es rencor, corazones amargados, sí, que se oponen a la verdad y empiezan a buscar testigos falsos para hacerle caer a Esteban, porque prácticamente el mundo y el enemigo está en contra de todo esto. El mundo, el enemigo quiere que seamos infieles a Dios, que no seamos íntegros, que hagamos las cosas a medias, que seamos mediocres. Esto no es santidad. Tenemos que luchar y buscar esta virtud que viene de lo alto, porque el Señor nos exige que seamos fieles como Él es fiel. Entonces Esteban nos está mostrando todo esto ante la oposición. Ahí lo vemos a Esteban. Ahí lo estamos viendo a este Esteban lleno del Espíritu Santo, luchando, pero bien firme. Es que aquí, mis hermanos, es donde quizá nosotros como cristianos queremos hacer bien, nos proponemos, nos comprometemos a hacerlo bien, y cuando viene la oposición, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con nuestras vidas? Es ahí donde lamentablemente muchos cristianos pueden debilitarse y empiezan a retroceder y empiezan a ya no asumir la responsabilidad, o dicen hasta aquí nomás, yo creo que ya no voy a poder. O sea, ¿y qué pasó? ¿Por qué? Me pregunto. Y quizá darán una serie de argumentos, pero estos argumentos ante Dios pues no tienen validez, porque Dios está con nosotros. Dios nos está instruyendo, Dios nos está enseñando, Dios nos está encaminando ante todo esto, y no deberíamos debilitarnos por nada del mundo. Por eso es que aquí el apóstol Pablo, nuevamente en Filipenses 1:27, él dice estas palabras: pase lo que pase, si ve esto, pase lo que pase, compórtese de una manera digna del Evangelio de Cristo. Claro, y es así cuando asumimos el reto, cuando asumimos el compromiso.
en todas las áreas de nuestra vida como cristianos, pues tenemos que avanzar y tenemos que ser fieles a la causa y seguir el ejemplo que nos dice aquí la palabra del Señor. Pase lo que pase. ¿Qué puede pasar? Pueden pasar tantas cosas en torno a nosotros. El mundo parece que se nos viene encima, el enemigo que quiere atacar, pero tenemos que mantenernos firmes, fieles, como estamos viendo aquí el ataque a Esteban. Entonces Pablo diría, pase lo que pase, compórtese de una manera digna del Evangelio de Cristo. Claro que esto va a tener un costo, el tiempo. Tenemos que dar más tiempo. De pronto vamos a decir, es que ya no me queda tiempo. Pues hay que sacrificar. Aquí es el sacrificio para el Señor. O sea, tenemos que dar tiempo. No podemos decir, es que no tengo tiempo. No, así no son las cosas. El tiempo es del Señor. El tiempo lo ha establecido Él. Entonces, pues, lo que pasa es que tenemos que ser más organizados en las cosas y buscar las prioridades y tratar de hacer las cosas que en verdad tienen sentido y que son válidas para Dios y que honran y glorifican a Él. Entonces, quizá este es el costo, el tiempo. De pronto puede ser que sean los recursos que tenemos. De pronto puede ser nuestro propio descanso, nuestro propio tiempo libre, que tenemos que sacrificarlo para hacer todo esto. Pablo no dice, pase lo que pase. No podemos decir, es que ahora es mi día libre, es que ahora es mi tiempo de vacaciones y es que ahora no puedo. Pase lo que pase, compórtese de una manera digna del Evangelio y no se diga, ahora que estamos en estas circunstancias difíciles, que podemos argumentar tantas cosas. El Señor va a decir, esto no tiene sentido, yo no acepto. Entonces, sí tiene un costo en cuanto a lo que es la fidelidad en nuestras responsabilidades, a pesar de la oposición. Como digo, hoy parece que el mundo se nos va encima, parece que todo se derrumba, pero como cristianos, ahí tenemos que estar firmes. Y aquí tenemos que ver sobre todo la fidelidad del mismo Señor Jesús de principio a fin. Él cuánta oposición tuvo, pero Él tenía claro su propósito. Su propósito era ir a la cruz y morir por su pecado y mi pecado para darnos salvación. Ahí está el ejemplo más claro de lo que es la fidelidad. Ahí sí puedo decir en Jesús la fidelidad que Él mostró fue 100%. Cuánta oposición a tal punto que los llevaron a la cruz. Pero Él fue fiel porque Él nos ama, porque su gracia es infinita. Entonces es el ejemplo. Sí, Esteban seguramente, como vamos a ver, claro, al final su mirada estaba puesta en Cristo, porque Jesús es el Señor y el Dios fiel en todo tiempo y sobre todos los tiempos, porque Él es un Dios eterno. Y ahora con respecto a este primer punto, solo quiero analizar algo. Miren que nosotros, los seres humanos, sobre todo los cristianos, siempre queremos que Dios nos bendiga. Claro, cuando necesitamos esto, Señor, bendíceme esto, está bien. O sea, Dios quiere bendecirnos, pero ¿sabe qué es lo que pasa aquí? O sea, primero tenemos que asumir el compromiso, primero tenemos que ser fieles a Él, y luego el Señor pues nos va a bendecir. Así es, no podemos cambiar las cosas, que solamente que Él nos bendiga en todo, que Él atienda a lo que todos nosotros queremos, pero cuando nuestro compromiso en verdad está muy lejos, no nos queremos comprometer. Porque no puedo serle fiel al Señor, pero sí quiero que me bendiga, sí quiero que me cuide, sí quiero que haga esto, haga lo otro. Y tenemos la lista tan larga ahí que pedimos al Señor. Entonces, mire, ahí como que es contradictorio todo esto. El Señor nos exige fidelidad, compromiso. Y detrás de esto el Señor tiene promesas para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Mire, algo para ilustrar un poco esto. Nosotros todos tenemos que pagar servicios básicos, ¿no es cierto? Cada mes vienen las cartas, luz, internet, ahí tenemos que tener. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros no pagamos? Pues después de unos días nos van a cortar la luz, nos van a cortar el agua, lo que sea. Yo me puse a pensar en algo acá. ¿Qué pasaría si tendríamos que pagar del aire? El aire que respiramos. Nuestro Señor es tan grandioso en esto que nos da gratis, pero ¿qué tal? Póngase a pensar por un momento, si tenemos que pagar del aire, que viene la carta, y ahora imagínese, si usted no paga a tiempo, le cortan el aire, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, usted no va a sobrevivir, porque necesita el aire.
Y tendría que tal vez ahí pagar por anticipado, estar bien atento o pagar de una vez para todo el año, porque si se olvida o algo y no tiene dinero, híjole, usted puede morir. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, lo que quiero mostrar es que son cosas tan esenciales, tan importantes, que, como diría, lo primero es lo primero. Responsabilidad, asumir esto para obtener lo otro. Entonces no podemos obtener, yo creo que no podemos ser bendecidos si nosotros no tenemos ningún tipo de compromiso con el Señor y su iglesia. Esteban nos está mostrando esto. Él estaba firme, la oposición, pero ahí nos mostró su fidelidad a las responsabilidades delegadas. Pero en segundo lugar, vamos a ver otro punto acá con respecto a esto de la fidelidad. Siguiendo ya el capítulo 7 de Hechos, nos vamos a topar con que Esteban nos muestra fidelidad, claro, a la palabra de Dios, a la verdad. ¿Por qué? Porque vamos a ver que todo el capítulo 7 nos muestra algo impresionante, una cualidad muy grandiosa de parte de Esteban, como vamos a ver ahora. Muy bien, estamos aquí. Ahí el segundo punto es la fidelidad a la verdad, a la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver que Esteban tenía un conocimiento impresionante de las Escrituras, lo he puesto el conocimiento de la verdad. Ahora, ¿por qué esto? Porque el capítulo 7 de Hechos, nos va a mostrar cómo Esteban se defiende con la Escritura ante la oposición de esta gente que estaba en contra. ¿Y cómo hace Esteban? Él hace un recuento de una gran parte del Antiguo Testamento. Él no tenía una Biblia ahí en sus manos, ni un rollo, ni un pergamino, no tenía nada. Él tenía guardada la palabra en su corazón porque empieza a defenderse con la Escritura. ¿Y cómo se defiende? Empieza a mostrar todo un recuento desde Abraham y sigue contando todo para mostrar que Jesucristo es la verdad. Él les predica a ellos el Evangelio usando casi todo el Antiguo Testamento. Y eso es lo que nos muestra el capítulo 7 de Hechos. Entonces él tenía un conocimiento de la verdad, él fue fiel a la verdad. Y aquí tengo unos versículos con respecto a esto. El Salmo 119 nos habla acerca de todo lo que es las Escrituras, un salmo bien importante que todos deberíamos conocerlo, y es el salmo más extenso también de los 150 salmos. Y ahí saqué unos 2 versículos. Bueno, pero antes, sí, el Señor Jesús mismo se defendió ante toda la oposición, sobre todo las tentaciones del enemigo, cuando dijo, escrito está. El Señor Jesús también fue una persona, cuando estuvo acá, que desarrolló todo esto y guardó toda la palabra en su corazón. Y él tuvo que estudiar desde niño, adolescente. Se llenó de toda la Escritura en su corazón. Y Esteban, como cristiano, también lo hizo de esta manera. El salmista, como cuenta acá, nos va a mostrar también esto. El Salmo 119, 24, dice, tus estatutos son mi deleite, son también mis consejeros. ¿Usted puede identificarse con esto como cristiano? Usted puede decir que la Biblia, cuando dice tus estatutos, la palabra del Señor, es su deleite. ¿Usted se regocija en la palabra del Señor? ¿Ansía su corazón de ir a la Escritura? ¿Ve que la Escritura es el consejero que usted necesita? ¿Que no hay otros consejeros fuera de la Escritura? Porque es el único consejo divino que tenemos. ¿Usted se identifica con esto? Esteban nos está mostrando de esta manera en todo el capítulo 7. Pero aquí, como digo, este Salmo 119 nos da más claridad con respecto a lo que estoy mencionando, la fidelidad a la Escritura. Tus estatutos son mi deleite, son también mis consejeros. Pero en el 127 dice, sobre todas las cosas, amo tus mandamientos más que el oro refinado. ¿Qué es lo que ama usted en su vida? ¿Qué tanto ama en su vida? ¿A sus hijos? ¿A su pareja? ¿A su trabajo? ¿Sus recursos? ¿Ama a su nación? Bueno, seguramente muchas cosas a las cuales usted ama. Pero aquí el Señor nos está mostrando, cuando se habla de fidelidad, de compromiso, pues para mí es esto. Cuando el salmista nos dice sobre todas las cosas, sobre todo, piense sobre todo lo que está en usted. Sobre todas las cosas dice, amo tus mandamientos. ¿Es así? ¿Es así? Evalúese por favor en este momento, ¿es así?
Usted ama la verdad, ama la Escritura más que sobre todas las cosas, más que el oro refinado. Busca más que esto a la Escritura, al consejo de Dios. Busca más la palabra, guardarla en su corazón, más que los recursos económicos, más que el oro, como dice aquí, refinado, y la plata. Pues piénselo bien, esto para mí, les digo, esto sí es importantísimo, y cuando llegamos a este punto yo puedo decir, es como respirar aire muy fresco. Parece que estamos como sumergidos en algo contaminado, donde queremos escapar, donde queremos salir. Claro, es cuando no tenemos esa libertad, no hay ese compromiso con la palabra, con la verdad, porque la verdad nos hace libres. Cuando estamos sumergidos en esto, pues yo puedo respirar aire fresco, el aire que nos da el Señor, ese respiro. Y ya no veo las condiciones, las circunstancias, más bien veo el poder de Dios y su infinito amor a través de la Escritura. Eso está viendo Esteban, y por eso la fidelidad debe ser a la palabra de Dios. Pero en este sentido también podemos ver cómo él pues tuvo celo de la verdad. Y cuando la situación se puso más difícil con estas personas que se estaban oponiendo, miren lo que dice el versículo 51. Aquí veo la firmeza de Esteban en cuanto a la fidelidad a la palabra, y él les dice a estas personas: tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Este es el versículo 51. ¿Cómo usa estas palabras muy fuertes? Pero lo dijo, ¿por qué? Porque él estaba firme, porque sus convicciones estaban claras como cristiano. ¿Por qué? Porque tenía guardada la palabra en su corazón y tenía el celo por la verdad. Él defendía a la palabra, defendía la Escritura, y por eso es que él detalló de forma muy grande todo ahí a sus oponentes. Detalló el Antiguo Testamento, y por eso al final les dice: tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Miren, que no caigamos en estas circunstancias, que nosotros ablandemos nuestro corazón a la Escritura y que lo acojamos y llenemos todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque si en verdad conocemos la Escritura, si tenemos ese celo por la Escritura, entonces sí podemos ser hacedores ¿de qué? De la verdad, hacedores de la Escritura. Entonces sí podemos llevar a la práctica, y entonces sí podemos ser fieles a Dios y a la Escritura. Pero es de esta manera. Entonces, solo para mostrar, miren que recientemente en la lectura de la Biblia acabamos ya de leer Deuteronomio. Espero que usted siga este plan de lectura. Deuteronomio acabamos de leer. ¿Y qué es lo que pasa en este libro de Deuteronomio? Es la escritura donde Moisés una y otra vez está recalcando y repitiendo al pueblo de Israel que sean fieles a la Escritura, que obedezcan a los estatutos del Señor, porque ya pues 40 años pasaron el desierto y la antigua generación perecieron en el desierto justamente por la desobediencia, justamente por ser rebeldes contra Dios, justamente por no tener ese compromiso con Dios, y también, claro, por no ser fieles a Dios. Ellos perecieron en el desierto, y Moisés fue testigo de esto. Claro, era el líder que falló en muchas ocasiones, pero su corazón siempre estuvo pendiente y siempre buscó al Señor, y por eso el Señor lo mantuvo hasta el final. Claro, como vamos a ver enseguida, no permitió que entre a la tierra prometida, pero era el final también de la vida en este mundo. Dios lo había establecido de esta manera. Pero Moisés una y otra vez ahí estableciendo los estatutos, mostrando al pueblo de Israel para que ellos obedezcan. Como ejemplo, aquí podemos ver en Deuteronomio 26, 16, Moisés les dice esto, ¿no? Hoy el Señor tu Dios te manda a obedecer estos preceptos y normas, ¿sí? Pon todo lo que esté de tu parte para que lo practiques ¿con qué? Con entusiasmo. Bueno, son palabras que Moisés lo dijo allá en el desierto, pero es la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva, y esa misma palabra es la que nos está diciendo a nosotros hoy en día, le está diciendo a usted. ¿Qué le está diciendo el Señor? Hoy el Señor, ¿qué dice? Hoy el Señor tu Dios te manda ¿a qué? A obedecer los preceptos, a obedecer la palabra y las normas que están aquí. Todo el consejo, hoy el Señor dice que le está mandando a usted. Y después dice,
ponlo todo esto, pon todo, dice, lo que esté de tu parte. Pon todo lo que esté de tu parte. Dice, para que lo practiques ¿con qué? Con entusiasmo. No de mal humor, no a la fuerza, no con exigidos, no es que toca hacer. El Señor dice, obedece con entusiasmo, con gozo, regocíjate obedeciendo los mandamientos, dice el Señor. Entonces, esto viene, si ven, de la fidelidad a la palabra. Esto nos está mostrando Esteban. El conocimiento que él tenía, el celo por la palabra y la obediencia. Y como dijo Pablo, pase lo que pase. ¿Y qué es lo que le va a pasar en este caso a Esteban? Pues va a morir, justamente por ser obedientes. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo? Si es así, entonces mejor no obedezco. Ya le voy a aclarar en el tercer punto de lo que significa todo esto. Y es que hay un solo camino y una sola verdad que Dios nos ha establecido y que tenemos que seguir ese camino, esa verdad que es la Escritura. No tenemos que apartarnos ni a un lado ni a otro. Mantenernos firmes, fieles, celosos de la palabra, hacedores de la palabra. Esto es fidelidad a Dios, esa virtud tan esencial en nuestra vida. Entonces, con esto yo creo que podemos tener una conciencia limpia, podemos disfrutar de paz, de gozo, y puede llegar muchas cosas a nuestro hogar que podemos disfrutar, que el Señor las va a poner ahí, porque el Señor está esperando que nosotros seamos fieles a su llamado, fieles a su responsabilidad, fieles a su palabra. Entonces, esto es hasta aquí lo que estamos viendo con Esteban, pero hay una última parte que nos muestra aquí este pasaje en el capítulo 7, los últimos versículos, que la fidelidad es hasta el final. Es hasta el final. ¿Qué final? Hasta cuando demos el último suspiro aquí en este mundo. Es lo mismo que lo dice en el matrimonio el Señor, es hasta que la muerte los separe. Exige fidelidad, exige compromiso hasta lo último. ¿Qué como cristianos en cuanto a lo que Él nos ha delegado? ¿Qué está pasando en nuestras vidas con respecto a esto? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy, en este momento mismo, en la vida de cada uno de ustedes que están conectados como cristianos? ¿Qué de la fidelidad? ¿Se ha apartado? ¿No está comprometiéndose? ¿Qué está sucediendo? Bueno, aquí un llamado, porque la fidelidad es hasta el final. No podemos decir solo por una semana, yo puedo hacer esto, por un año. No, es para siempre. Y el Señor conoce todo esto y el Señor sabe. Y el Señor nos va a proveer de todo para que nosotros caminemos en esto como hijos suyos. Y aquí la fidelidad hasta el final. Los últimos versículos del capítulo 7 podemos ver acá, podemos leer el 54 al 56. 54 al 56. Al oír esto, ¿sí? Después de que Esteban les anunció la Escritura, ¿sí? Antiguo Testamento, dice, al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Mientras más se acrecentaba la oposición, ¿qué es lo que veía Esteban? Veía la meta final. Él estaba en los últimos minutos de su vida. Y mientras más había esto, más fidelidad al Señor, porque él ya vio la meta. Quiero explicarle un poco esto, o sea, es ver la meta ya muy, muy de cerca. Lo que significa todo esto. Vamos a imaginar por un momento que usted está en un viaje muy largo en un avión. Usted está viniendo de un país muy lejano, qué sé yo, de 10, 15 horas de viaje. Y el destino es su país. Digamos que viene al Ecuador. Y en medio viaje, hay una falla en el avión y entonces todos están preocupados. Parece que el avión puede caer. No sé qué va a sentir en ese momento. Tal vez todos, tripulación y todos están pensando en que ya ese es el último día. Van a morir. Imagínense de tal altura si el avión cae. Pues no hay sobrevivientes. Entonces todos están pensando en esto, ya viendo la meta final.
Ahora, resulta que de pronto se arregla la situación en el avión y empieza normal otra vez el vuelo y llega a su destino. El avión aterriza, toca tierra. ¿Cuál va a ser su sentir? ¿Cómo se va? ¿Qué le va a venir a su corazón, a su mente? Paz, gratitud, no sé. O sea, es impresionante esta experiencia, ¿no? ¿Qué estoy tratando de decir? Yo estoy viendo a esto de esta manera a Esteban. Está en la meta final. Está en una situación difícil. Le están atacando por todo lado, justamente por ser fiel a Dios. Pero él no está viendo las circunstancias. Él no está viendo, Señor, líbrame de la muerte. Sálvame de todo esto. Más bien, el Señor le está permitiendo ver el final. Veo, dice, los cielos abiertos. Ve al Señor Jesús. Qué impresionante esto. Él está viendo muy de cerca la meta, hacia donde todo cristiano va a llegar. Esa es la meta. Que nosotros veamos, quizá ahora estamos viendo de lejos la meta, pero ¿qué tal si el Señor nos permite ver ya más de cerca? No sé si me capta esto. Estoy mostrando en cuanto a lo que es la fidelidad. Siempre y cuando somos fieles, el Señor nos va a mostrar, nos va a indicar de cerquita la meta y cómo va a ser nuestro sentir. Ahora, como ejemplos, cuando digo ver de cerca o muy cerca la meta, el mismo Moisés, aquí tengo un pasaje justamente de Deuteronomio, estaba al final de los tiempos, Moisés va a morir, como Esteban. Esteban va a morir, él está viendo ya el final y está viendo lo que le espera. ¿Qué pasa con Moisés? Como ejemplo, él había cometido un pecado y el Señor le dijo que no va a entrar a la tierra prometida, que él va a morir antes. Bueno, qué bueno, ya le estaba mostrando cuándo iba a morir. Llegó el momento y en Deuteronomio 34:4 le dice, luego el Señor le dijo, este es el territorio que juré a Abraham, Isaac y Jacob que daría a sus descendientes. Te he permitido verlo con tus propios ojos, pero no podrás entrar en él. Ya, eso ya lo sabía, ¿sí? Pero Dios le hace ver, le hace contemplar, le dice, hasta aquí ha llegado tus días. Moisés no dijo, Señor, hazme vivir más, hazme entrar a ver. No, él lo recibió con paz, porque él sabía que hasta ahí era su misión, y dijo, misión cumplida, y bueno, pues, gracias Señor, que me llevas a reunirme con mis antepasados. La paz. Qué tremendo esto. Esto estaba viendo Esteban, estaba viendo Moisés, pero también estaba viendo el apóstol Pablo, que también me llama mucho la atención esto en 2 Timoteo 4:6-7. Pablo en cambio dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Como que el Señor muestra esto, ¿no? Cuando hay la fidelidad y estamos llegando al final de la meta, ¿sí? Al final, digamos ya a la meta. Y aquí dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Dice, hasta aquí es. Y él dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Yo les digo, como cristiano yo anhelo llegar a este punto. Yo quiero llegar a este punto donde el Señor de alguna manera me haga sentir o ver de que ya estoy a punto de partir y empiece a ver, a imaginar quizá un poco a través de la Escritura a dónde voy, que el Señor muestre ya su gloria. Qué tremendo esto, pero es la fidelidad que nos lleva hasta ahí. Esto para mí es impactante, el Señor Jesús mismo ahí al final de todo esto, cuando lo estaban crucificando, iba a morir, unos minutos le faltaba, y él pudo decir, todo se ha cumplido, consumado es. Hasta aquí llegué, 33 años. Pues el Señor permitió aquí que el Señor Jesús esté, claro, Jesús es Dios, pero así estaba establecido, poco tiempo, 33 años. Y en 33 años él cumplió su misión, dijo, consumado es, y ahora iba a morir y a ser exaltado y otra vez regresar a su trono. Y esto nos da la esperanza a cada uno de nosotros como creyentes. Y es aquí, por eso es que de pronto, pues, cuando oramos por la enfermedad que estamos, sí, tenemos que orar y a veces pedimos, Señor, sánanos.
Pero puede ser también que el Señor nos ponga una enfermedad donde nos está mostrando que ya llegó el tiempo y hay que aceptarlo con humildad y con gratitud. Puede ser que ahí nos esté mostrando el Señor y nos muestre ya su gloria como cristianos y podamos decir, Señor, parece que he llegado a la meta, y dar gratitud y sentir ese gozo. Pero es a través de la fidelidad que hemos presentado. Y es por eso justamente que aquí vamos a ver ya lo último, cuando lo he puesto gozar de completa paz. La fidelidad nos lleva a esto. En el versículo 57 al 60, la escena que estamos viendo en Esteban, dice, entonces ellos gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él, lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrarlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedraban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Podríamos decir, ¿por qué el Señor permite que Esteban muera? Si fue fiel. Claro, nuestros días están contados, pero hasta el último día tenemos que ser fieles. Quizá claro, y de hecho fue el último día de Esteban. Un día difícil, de mucha oposición, como a veces pasa en el cristianismo. Nosotros no estamos libres de todo esto. A cualquiera de nosotros nos puede suceder. Si ya estamos al final, ahí el Señor nos va a mostrar la meta. Y nos va a dar esa paz que estamos viendo aquí, la paz del Señor en Esteban. Le están apedrando, le están matando, quizá mucho dolor físico, pero él vio y contempló ya el lugar a donde iba. Y es por eso que cae de rodillas y luego grita, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Qué impresionante. La fidelidad, yo puedo decir aquí, genera paz de principio a fin. ¿Por qué desperdiciar esto en nuestra vida, que es tan corta, como estamos viendo aquí? ¿Por qué lo desperdiciamos muchas veces? La fidelidad es la que genera, como digo, esa paz, ese gozo de principio a fin. Y también nos da un corazón que puede perdonar en todos los tiempos. Vean lo que está pasando con Esteban. Y claro, él aprendió de su gran maestro, del Señor Jesús, porque a Jesús también le pasó lo mismo. Ahí podemos ver en Lucas 22, 34, cuando estaba muriendo de la misma manera Jesús, él dijo, Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese corazón que muestra ahí de paz, de perdón, muriendo a Esteban, los enemigos le están matando, lo están apedrando. Padre, perdónales, dice ahí, y cayendo de rodillas, no les tomes en cuenta este pecado. Yo puedo ver mucha paz en el corazón de Esteban, claro, en Jesús también. Pero no solo esto, está a un paso de ¿qué? De llegar a la presencia o de llegar a la gloria, el lugar donde nos espera a cada cristiano. Los cristianos tenemos que ir, estamos caminando hacia allá y un día va a acontecer esto. Pero lo más impresionante de esta situación es lo que nos relata Mateo en el capítulo 25, cuando Jesús contaba esta parábola de los talentos. Pero está mostrando la fidelidad que un cristiano debe tener hasta el final, porque al final de todo esto, el Señor Jesús nos espera, nuestro gran Redentor, y Él va a decir unas palabras ahí, de bienvenida a cada uno de nosotros. Cuando nos va a decir aquí, Él dice, ¿no? A los que fueron fieles, dice, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Yo como cristiano quiero escuchar estas palabras de mi Salvador. Yo quiero llegar a la meta de esta manera. Habrán tantas cosas que van a suceder, pero ese es mi objetivo y mi oración, mi ruego al Señor, que quiero llegar de esta manera. Como dijo Pablo, he ganado la buena batalla de la fe, aquí estoy, Señor. Y de pronto pues encontrarme en la presencia del Señor y que me diga con estas palabras, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco, claro, en lo poco has sido fiel, porque en verdad es poco lo que podemos hacer aquí. Por nuestra
incapacidad mismo, pero el Señor lo ve así, aunque sea en lo poco. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más y escuchar, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Así va a recibir el Señor a sus hijos, pero es importante serle fiel, asumir el compromiso. La pregunta, ¿dónde está Esteban? Esteban está en la gloria. Lo recibió el Señor de esta misma manera, que está escrito en Mateo capítulo 25, así como va a recibir a todos sus hijos, a todos los que Él redimió con esa sangre preciosa que derramó en el Calvario, en la cruz, a los que hemos sido alcanzados por su gracia, a los que lo hemos recibido como Señor y Salvador. Él nos va a dar una bienvenida, pero que sea así, que sea de esta manera, que mostremos fidelidad hoy y para siempre hasta el final, como estamos viendo en este pasaje. Claro, la pregunta es, ¿cómo le va a recibir el Señor a usted? ¿Qué está pasando en su vida? ¿Cuál es el reto o cómo está asumiendo el reto que el Señor le puso a usted? Los desafíos, las responsabilidades que usted conoce como cristiano. Bueno, aquí es donde puedo mostrar primero diciéndoles que el Señor en primer lugar es fiel. En el Salmo 117:2 nos muestra, dice el salmista, grande es su amor por nosotros. Entienda esto, grande es el amor del Señor por nosotros, que la fidelidad del Señor es eterna. Grande es el amor por nosotros, que dio su vida en la cruz por nosotros para darnos vida eterna. Y Él fue fiel a todo esto, a pesar de todo el sufrimiento, de la oposición y del dolor de la cruz. Él fue fiel porque Él le ama. El Señor Jesús murió por cada uno de nosotros, porque grande es su amor por nosotros y su fidelidad es eterna. Entonces, la fidelidad se aprende, he puesto aquí, junto a quién, al gran maestro, el Señor Jesús. Como yo decía al inicio, yo mencionaba esto, cuando era niño, adolescente, más adulto, no entendía de lo que era la fidelidad. Tal vez tenía un concepto bien oscuro, pero junto al maestro he venido aprendiendo, y usted también lo está aprendiendo como hijo de Dios. Junto al maestro podemos entender, el gran maestro que es el Señor Jesús, vamos a aprender la fidelidad, porque Él en primer lugar es fiel, 100%. Entonces, solamente con Él podemos ser fieles en todas las áreas de nuestra vida, y no se diga en su iglesia y a su palabra. Entonces, la fidelidad, yo puedo decir aquí que es una virtud que engrandece la vida, y así es. ¿Por qué desperdiciar la vida? ¿Por qué apartarnos? ¿Por qué meternos en conflictos? Por falta de nuestra integridad, por falta de nuestra fidelidad. Nosotros nos metemos en tremendos líos, cuando en realidad yo he puesto aquí que la fidelidad es una virtud que engrandece la vida, porque la fidelidad en verdad honra en gran manera a Dios y a todos los demás. Sobre todo la fidelidad, porque la fidelidad en verdad, como dije antes, genera mucho gozo, genera paz en el corazón. Por eso la fidelidad debe estar presente en todas las responsabilidades que el Señor le ha delegado a usted. Fieles a su palabra también, fieles a Dios. Y tenemos que permanecer en esa fidelidad hasta el final. Que el Señor pues le ampare en esto, que el Señor, que es el gran maestro que está a su lado, le instruya, lo levante, lo restaure y que le haga fiel hasta el final. Para mí es lo más importante, esto de la fidelidad. Como digo, que el Señor le ayude y que el Señor le guarde de todo esto. Oremos. Bendito Dios, gracias. Gracias porque en verdad tú nos muestras que tú eres fiel con nosotros 100% y también nos acabas de mostrar que nosotros muchas veces no somos fieles. Tenemos que reconocer esto. Señor, hemos fallado en muchas cosas. No hemos asumido responsabilidades como tiene que ser. O a veces solamente estamos viendo de lejos, porque no queremos el compromiso. Bendito Dios, yo te pido que hoy mismo cada uno nos levantes
Y que cada uno, Señor, ahí donde estamos, Señor, podamos asumir nuevamente el reto, el desafío que tú nos pones, asumir responsabilidades verdaderas, genuinas, en toda tu iglesia y en todas las áreas de nuestra vida. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos que hoy están conectados, que tú restaures sus vidas, que tú, Señor, los levantes. Y si está la fidelidad ahí, Señor, que permanezcan, que no aflojen, como acabamos de ver en tu palabra, pase lo que pase, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes hasta el final, para que un día, Señor, cuando llegue el momento de que tú nos lleves a tu presencia, poder escuchar tus palabras y poder recibir esta bienvenida con esta palabra que acabamos de ver en el Evangelio de Mateo, cuando tú digas, bienvenido, siervo bueno y fiel. Que esa sea nuestra bienvenida para cada uno de nosotros. Pero mientras tanto, Señor, ayúdanos. No sé cuántos días más, cuánto tiempo más vamos a estar en este mundo. Tú conoces, Señor. Tú lo dispusiste desde los comienzos. ¿Cuántos días vamos a permanecer aquí? Estaremos lejos, cerca. Tú lo sabes, Señor, nosotros no conocemos. Pero mientras tanto, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en la fidelidad. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.